Hola, profe, buenos días. Buenos días. Estamos esperando a que se una estudiantes. Bueno, hoy día tenemos baja participación. Pero como esto queda grabado, ya, a ver. Entonces, vamos a dar comienzo a lo que vamos a ver hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? A ver, si mal no recuerdo, nosotros terminamos con las notaciones asintóticas, las definiciones, ¿no? Eso fue lo último que vimos. Entonces, hoy vamos a ver un par de propiedades que contienen estas notaciones, de manera de que con esto podemos obtener algunos resultados sin la necesidad de volver a la definición. Bueno, la primera propiedad ya la demostramos, si ustedes se acuerdan, que es que θ de g es igual a la intersección de omega con O. Eso lo demostramos. Así que no creo que tenga la necesidad de mostrarlo de nuevo. Aunque sí, en una de esas sí, porque lo demostramos para la definición de límite, y también sería bueno que lo demostráramos con la definición de desigualdad. Aunque no me acuerdo si lo hice. ¿Alguien se acuerda? Sí, es que hice también la definición de desigualdad con esta propiedad. Sí lo hice. Ah, ya, ok, perfecto. Entonces, esta ya la pasamos y vamos a la siguiente propiedad. Propiedad siguiente. Esto se llama la propiedad de transitividad. ¿Se acuerdan lo que es la transitividad? ¿Lo vieron en el colegio? La propiedad de transitividad de funciones. O relaciones, más bien dicho. Si f pertenece a θ de g y g pertenece a θ de h, entonces f pertenece a θ de h. Esto es relativamente obvio, pero vamos a hacer la demostración. Partamos por límites. Entonces, lo que nosotros sabemos es esto, o sea, que el límite, cuando n tiende a infinito, de g de n partido por f de n, es un K1, siendo, voy a poner acá, K1, K2 en los reales positivos,
Voy a escribir mejor K1 y K2 acá. K1 y K2. Y por otro lado, tenemos que el límite, cuando h de n partido por g de n, cuando n tiende a infinito, es K2. K1 y K2 son valores cualquiera, pero sabemos que son un real positivo, ambos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero calcular? Lo que yo quiero calcular es el límite, cuando n tiende a infinito, voy a escribir bien el infinito, de h de n partido por f de n. Eso es lo que quiero calcular y quiero que pertenezca a los reales para que la demostración quede completa. Eso es lo que quiero demostrar, es la parte que no quiero calcular. ¿Ya? Ahora, lo que puedo hacer es multiplicar arriba y abajo por g de n, o sea, multiplicar por 1. Entonces, límite, cuando n tiende a infinito, de queda g de n partido por f de n multiplicado por h de n partido por g de n. Se fija, multipliqué arriba y abajo por g de n. Entonces, aquí hay una equivalencia. Cuando el límite existe, tenemos, ¿cómo se llama esto? Linealidad en el límite. No es linealidad exactamente, pero podemos hacer esto. El límite de la multiplicación es la multiplicación de los límites. Y ocupando asterisco, sabemos que esto es K1 por K2, y como K1 y K2 pertenecen a los reales, entonces K1 y por K2 pertenece a los reales positivos y queda demostrado. ¿Alguna duda o consulta? ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe, yo entendí. Si es así, entonces voy a continuar con la demostración, pero por desigualdad. Debo mostrar la demostración por desigualdad en términos de pasar la materia completa. ¿Ya? Así que en desigualdad, partamos por acá. Partamos por ahí. Se tiene que f pertenezca a teta de g significa que existe la constante y un n0 mayor que 0. Falso, existen dos constantes, la constante 1, la constante 2 y n0 todas mayores que 0, tal que f de gn está acotado por arriba y por abajo por constante 1 por g de n, por el otro lado constante 2 por g de n. Luego tengo esto. Existen otras dos constantes que voy a llamar v1 y v2, y n1 mayor que 0. Obviamente aquí me faltó para todo
n mayor o igual a n0. Tal que ahora la función g de n está acotado por arriba o por abajo por b1 por h de n y por el otro lado b2 por h de n para todo n mayor o igual a n0. Entonces, lo que quiero encontrar, K1, constante 1, constante 2 y el N2, todas mayores que 0, tal que se cumpla f de n es primero mayor o igual a K1 por h de n. Esto es lo primero que quiero obtener, porque queremos que esté acotada por arriba y por abajo por las constantes. Entonces, ¿cómo obtengo esto? Yo sé, lo que sé es que f de n es mayor o igual a C1 por G de n. Eso lo sé desde acá. ¿Ya? Y desde acá, yo sé de que G de n es mayor a B1 por Hn. Así que mantengo la constante 1, H de n aquí. ¿Ya? Por lo tanto, K1 es igual a C1 por B1. Igualmente, haciendo el mismo procedimiento, supongo que se entenderá y no tengo que hacerlo, K2 va a ser igual a C2 por B2. La demostración es lo que se denomina análoga. F de n es menor o igual que C2 por Gn, pero Gn a su vez es menor o igual que B2 por Hn. Entonces reemplazo la G por B2 por Hn, me queda C2 por B2. Ahora, el valor de N0 es que esto se tiene que cumplir ambos. Hay un I. Entonces, como hay un I, bueno, acá está mal escrito, esto debería decir N1. Como hay un I, se tiene que cumplir ambos. Y recordemos, cuando se cumplen ambos, y supongamos sin pérdida de generalidad, que N0, por ejemplo, está acá, y N1 está ahí, podrían estar al revés, pero es un ejemplo. Se tiene que cumplir ambos. Cuando se tiene que cumplir ambos, esto es el conjunto N que cumple para N0, y este es el conjunto que cumple para N1. Como es ambos, es una intersección. Así que se toma el más grande. ¿Ya? Dado eso, entonces, el valor de N2 es el máximo entre N0 y N1. Voy a hacer mejor el paréntesis de cierre. Y con eso queda demostrado para la desigualdad. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Asumiré que se entiende entonces. La propiedad de transitividad la cumple θ como la cumple O.
La cumple también omega. Perdón. La cumple O minúscula. Y la cumple omega minúscula. Las demostraciones para todas estas son análogas a lo que acabamos de hacer. Más simplecito. ¿Ya? Sabiendo eso, entonces, vamos a la siguiente propiedad, que es, esta es un poco más simple, es la propiedad de reflexibilidad. ¿Es con B larga? Reflejo, no, es con B corta. Oh, me entró la duda. Me entró la duda si es con B larga. A ver, reflexividad. Es con B larga corta, sí. Está bien. Ya, ok. ¿Qué significa reflexividad? Significa que algo es sí mismo. En este caso, por ejemplo, es F pertenece a θ de F. Eso es obvio. ¿Por qué es obvio? Primero, por límite, demostración por límite. El límite, cuando n tiende a infinito, de f de n partido por f de n, obviamente es 1 que pertenece a los reales positivos. Así que estamos. ¿Sí? Asumo que no hay dudas con eso es relativamente obvio. Ahora la demostración por desigualdad. Entonces, ¿qué quiero demostrar? Por demostrar que existe constante 1 y constante 2 y n0 mayor que 0, tal que f de n es acotado por abajo C1 por f de n y por arriba C2 por f de n para todo n mayor o igual a n0. Está claro que si C1 igual a C2 igual 1 y n0 igual cualquier cosa, en particular 1, esto se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente f de n es mayor o igual a f de n. Entonces el C1 es 1. Pasa lo mismo con este otro lado y entonces eso se cumple siempre, en particular desde 1 en adelante. ¿Sí? Asumo que está entendido, si no me interrumpen, por favor. La reflexividad se cumple también para O y también se cumple para omega. Obviamente, no se cumple para O minúscula, ni tampoco se cumple para omega minúscula. Omega minúscula. ¿Por qué no se cumple? Vamos a ver eso también. ¿Por qué no? Entonces, acá y acá. Vamos a hacer esta. Efectivamente, para el límite, esto es obvio, el límite ya lo calculamos de n en infinito de f de n partido por f de n es 1, lo cual claramente es distinto a cuando era O, el más grande es G, que
debería ser infinito. Claramente es distinto de infinito, así que obviamente no. Ahora, con la definición de desigualdad, vamos para acá. Es obvio también. ¿Por qué? Porque demostramos que si f pertenece a ¿cómo era? F pertenece a omega de G, es equivalente a que F no pertenezca a O, claro, omega de G es equivalente a que F no pertenezca a O de G, porque demostramos que son complementarias. Una es la negación de la otra, eso lo demostramos clases pasadas. Por lo tanto, como nosotros sabemos que F pertenece a omega de F, eso nos va a implicar que F no pertenece a O de G, y eso lo podemos hacer con desigualdad. Es lo mismo. Solamente que no, en la negación de la definición. Entonces, termina siendo lo mismo. La voy a hacer. La voy a hacer. Que F no pertenezca a O de G quiere decir que not para todo constante y n0 mayor que 0, existe un n mayor a n0 tal que f de n, esto es O mayúscula, por lo tanto, la que tiene que ser más grande es f, así que perdón, la que está encerrada acá adentro. Así que esto sería así. Así. Pero tiene una negación. Como tiene una negación, entonces tenemos que negar esto, que existe C y n0 mayor que 0, tal que para todo n mayor o igual a n0 se tiene que f de n es mayor o igual que constante por f de n. Y esta es omega, pero bueno, basta que c igual 1 y n0 igual 1 y esto se cumple. Pasa lo mismo que antes. Pues así, así y listo. ¿Alguna consulta, acotación? La que sea. Si no, continúo. Ok, continúo. Vamos por una más. Vamos por dos más, una simple y una que es un poquito más compleja. La propiedad de simetría. F pertenece a θ de G, si solo si G pertenece a θ de F. Esto primero tenemos que demostrarlo para ambos lados. F pertenezca a O de G implica que esto, la definición es que límite cuando n tiende a infinito, de g de n partido por f de n es un K1 siendo K1 en los reales positivos. Pero bueno, eso obviamente implica que el límite, cuando n tiende a infinito, de f de n partido por g de n es
1 partido por K1. Y hasta donde yo sé, eso también sigue siendo un real positivo. Así que para ese lado queda demostrado. Si quiero demostrarlo para el lado contrario, es análogo. Análogo. ¿Por qué? Porque G y F son simplemente nombres, así que si los doy vuelta, funciona igual. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo, la demostración, pero ahora con desigualdad. Vamos, pues. Demostración por desigualdad. Entonces, esto significa que existe constante 1, constante 2, y n0, todas mayores que 0, tal que f de n es acotado por abajo por constante 1 por g de n, y es acotado por arriba por constante 2 por g de n. Para todo n mayor o igual a n0. Entonces, lo que pasa es que os voy a dar vuelta. Entonces, lo que yo voy a tener es que g de n, esto implica que g de n es acotado por, g de n es mayor o igual, lo voy a sacar de acá, que f de n, pero el C2 lo paso para allá dividiendo, y me va a quedar 1 partido por C2. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Me queda f de n, esto lo saco desde acá, 1 partido por C1. Y eso es desde ahí. Así que esta es efectivamente la definición de ahí. Insisto, para el otro lado, de todas maneras es análogo. Pues simplemente cambio la G por la F en todo y funciona. Ya. Finalmente, una demostración, una propiedad un poco más compleja. El máximo entre F y G pertenece a omega de la suma. Demostración. Límite, cuando n tiende a infinito, de arriba, o sea, f de n más g de n, partido por el máximo entre f de n y g de n, ¿cuánto vale? Es la pregunta. Entonces, ¿cómo yo agarro esta cosa? Tengo dos casos extremos. Vamos a ocupar el teorema del sándwich. No sé si se acuerdan del teorema del sándwich. Opciones extremas. Opción 1. F, sin pérdida de generalidad, es mucho más grande que G. Si F es mucho más grande que C, entonces el límite de n tiende a infinito de f de n más g de n partido por el máximo f de n con g de n. En este caso, entonces nosotros tenemos que ese límite va a ser, cuando f es mucho más grande,
el límite cuando n tiende a infinito de. Si en el límite f es mucho más grande, entonces g termina siendo despreciable. Y como f es mucho más grande, entonces el máximo entre f y g es f. Así que esto vale 1. Opción 2. F es similar a G en valor. Si eso ocurre, el límite cuando n tiende a infinito de f de n más g de n partido por el máximo entre los dos es igual como son similares en valor, en el límite es 2 veces f, porque valen lo mismo. Y como valen lo mismo, el máximo entre los dos es uno de los dos. Y esto es 2. Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de f de n más g de n partido por el máximo, bueno, voy a escribir el máximo porque ya me dio lata, es mayor o igual a 1 y menor o igual a 2. Y con eso queda demostrado porque lo que necesitaba saber es que era un valor real. Recordemos, para que el límite funcione, esto es un real positivo. ¿Dudas, consultas? ¿No? No sé si valga la pena hacer la demostración por desigualdad de esto, lo voy a empezar por lo menos. Lo que queremos por demostrar que existe constante 1, constante 2 y n0 mayor que 0, tal que el máximo entre f de n y g de n está acotado por abajo por f, una constante, 1, por f de n más, ay, me va a faltar espacio, g de n, y está acotado por arriba por constante 2 por f de n más g de n. Acá pasa lo mismo, tenemos los mismos casos extremos, el caso 1 y el caso 2, cuando f es mucho más grande que g y cuando f es relativamente parecido a g. En el caso de que f es mucho más grande que g, tenemos que el máximo entre f de n y g de n es f de n, y la suma f de n más g de n es aproximadamente, es claramente, la suma es menor o igual a 2 veces f de n. Entonces lo que tengo es que eso implica que la constante 1 es un medio y la constante 2 por razones análogas, esto pasa cuando son iguales. Cuando son iguales, el máximo y la suma es 2 veces. Así que la constante 2 vale 1. Recordemos, esto nos implicaba que estos dos nos implicaban que el máximo
o sea, más bien, la suma entre los valores es entre 1 y 2, entonces basta que la constante 1 es un medio, porque si los dos son muy parecidos, si los dos son parecidos, esto suma 2 veces f, y el máximo es f. Así que tengo que multiplicarla por un medio. De hecho, menos que un medio, pero es como es mayor o igual, estamos bien. Por otro lado, en el caso de que son muy iguales, son muy distintos, f es mucho más grande, aquí queda f y aquí queda f, así que f es menor o igual que f, y se cumple. Así que con esas constantes vale, y en particular n0 da lo mismo, así que n0 es igual 1 y cumple. Ya, ahí hay hartas propiedades que les conté y les mostré formas de demostrarlas. Así que, no sé, pues, alguna consulta, acotación, si no, pone presente en el chat. Y ya nos vemos mañana. Para armar Exodia necesita mucha suerte y que le salgan las 5 cartas igual en su mano. Muy difícil. Especialmente porque banearon Olla de la Codicia. Muy fácil, muy difícil. Todo bien. Perfecto. Ya. Entonces, si puso presente, Byron quiere hacer una consulta. ¿No? Ok. Si ya puso presente, se puede retirar. Y nos vemos mañana. Chao, chao.